Comenzar entonces, infección urinaria recurrente en el consultorio. La recurrencia de la infección urinaria está definitivamente determinada por factores predisponentes. Es como yo le digo a los pacientes, a nadie se le pega una infección urinaria caminando por la calle como se le pegaría un COVID, sino que tiene que haber un factor predisponente para que el niño presente, así sea la primera, pero obviamente siempre hay un factor predisponente cuando tenemos recurrencia de las infecciones urinarias. Yo vengo como conferencista invitada a la División de Educación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero esta charla, como lo dijo Lisette, está patrocinada por Carnot Laboratorio. Sin embargo, no tengo ninguna acción del laboratorio y mis opiniones son personales. Bueno, entonces, ¿por qué es importante prevenir las infecciones urinarias? Hay una epidemiología que es muy fuerte y que nos hace reconocer las infecciones como no solamente como una infección frecuente en pediatría, sino como una problemática que hace cargar al sistema de salud de alguna manera de forma importante. Entonces, lo primero es que las infecciones, cuando están asociadas a malformaciones del tracto urinario, se presentan un poco más prevalentemente en los varones, suelen ser febriles y suelen ser raras por encima del primer año. Cuando el niño tiene una malformación urinaria, por lo general pita antes de cumplir los 12 meses, y estas que están asociadas a malformaciones urinarias y que por lo general tienen algún tipo de intervención o de manejo urológico, pues pueden repetir hasta en un 15%. Dentro de las malformaciones del tracto urinario, el reflujo vesicoureteral sí es más frecuente en niñas, pero otras situaciones diferentes o CACUTs, que son anomalías congénitas del tracto urinario y de los riñones, son más prevalentes en sacando el reflujo en los varones. Las infecciones urinarias sin malformaciones del tracto urinario, que además son las más recurrentes, se producen más en niñas, no quiere decir que los niños no se infecten por ese motivo, y suelen verse cuando empiezan a controlar esfínteres, o sea, por encima de los 3 años, de ahí uno ya sabe, si alguien no pitó antes de los 3 años, probablemente la situación sea muy funcional y no tenga ningún tipo de alteración anatómica del tracto urinario. Estas son típicamente repetitivas, el 30% repiten en el primer año, y a los 5 años la mitad de los niños o niñas que han tenido infecciones urinarias sin malformaciones del tracto urinario han tenido una repetición del episodio. Así que por esto digo que esto carga el sistema, carga el pediatra, carga a los papás, se vuelve una cosa recurrente, pero una cosa que le puede a uno indicar que la situación tiene que ver más con funcionalidad y más que con anatomía es que empiecen a precipitarse cuando los pacientes dejan el pañal. Y por último están las bacteriuras asintomáticas, que también lo hemos hablado en algunos otros espacios este año, se presentan más en niñas por encima de 5 años y se diferencia de las infecciones urinarias en que no dejan secuelas parenquimatosas. La bacteria asintomática por definición es asintomática, o sea, no se presenta con fiebre, no se presenta con respuesta inflamatoria y por lo tanto no deja cicatrices. Por eso no las tratamos, a pesar de que sean bichos multiresistentes de 7 cabezas, solamente sensibles a artapenen. Las bacteriuras asintomáticas solo se tratan en inmunosuprimidos, en embarazadas y en diabéticos. Así que hay que tratar de sentarse encima de la mano, tratar de identificar las bacteriuras asintomáticas, no es lo que vamos a hablar hoy, y no tratarlas con antibióticos, sino precisamente manejando el factor predisponente que está haciendo que una bacteria esté tan cómoda en la vejiga. La incidencia de la bacteriuria asintomática en niños es muy baja, en niñas es hasta del 5%, y una bacteriuria asintomática que es tratada erróneamente con antibiótico por no hacer una anamnesis cuidadosa y quitar el factor predisponente, se convierte en una verdadera infección urinaria con respuesta inflamatoria hasta en un 10%. Así que realmente tenemos que estar muy, muy atentos a preguntar si hay síntomas. Cualquier cosa que uno le pueda achacar como síntoma, dolor abdominal, ardor, disuria, fiebre, uno dice, listo, eso ya es una infección. Pero si uno tiene un cultivo positivo con un parcial de orina patológico y un niño como una flor de verano, pues de pronto tiene que hacerse la pregunta si está ante una bacteriuria asintomática. Sin embargo, estas 3 cosas que ustedes ven aquí, que es la malformación del tracto urinario con infección urinaria, el niño anatómicamente sano con infección urinaria y el niño con bacteriuria asintomática, siempre tienen detrás un factor predisponente que está haciendo que eso esté ocurriendo.
Las infecciones urinarias febriles y sobre todo las que dan por debajo de los 4 años tienen una probabilidad de dejar una cicatriz que como cicatriz, como toda cicatriz, pues deja una secuela en el parénquima renal y las cicatrices no son chéveres. Entonces, digamos que el estrés que uno le da de tener una infección urinaria febril es tratable de que la recurrencia no se presente porque a mayor número de pielonefritis, y es lo que pueden ver en esta tablita, en mayor número, por ejemplo, más de 4 pielonefritis, es muy probable que la mitad de esos pacientes queden con algún tipo de cicatriz. Si uno no ha tenido sino solamente un episodio, solamente el 9% de los pacientes pueden estar presentando una cicatriz después de un episodio único, esto asociado o no a algún tipo de malformación del tracto urinario. Y las infecciones y las cicatrices son importantes porque si bien le hemos perdido un poco la angustia, las malformaciones del tracto urinario, las cicatrices sí pueden dar problemas. ¿A qué están asociadas? Hoy en día sabemos que a cosas genéticas, que se los voy a contar más adelante, pero están asociadas, por ejemplo, a la demora en el diagnóstico, demora de más de 10 días, o sea, si uno tarda más de 10 días en hacer el diagnóstico de una infección urinaria, la probabilidad de que deje una cicatriz parenquimatosa en un niño menor de 4 años es alta. Si el tratamiento es inadecuado, o sea, si uno igual no está haciendo nada, o como les mostré en la diapositiva anterior, si hay recurrencia. Y las cicatrices pueden causar básicamente 4 problemas. Uno, ninguno, que no es un problema. Y las otras 3, lo primero, hipertensión arterial, puesto que la cicatriz produce renina y va a generar una hiperreninemia que se traduce en hipertensión hasta en un 30% de los casos. Puede producir hiperfiltración y esto es porque si uno tiene un tejido muerto, las nefronas que sí están funcionantes y que están tratando de suplir las que no están funcionando, empiezan a generar un fenómeno que llamamos hiperfiltración y que se traduce en proteinuria y finalmente en esclerosis focal y segmentaria, que es una lesión histopatológica relacionada con enfermedad renal crónica. Y lo otro es que las cicatrices renales en mujeres pueden producir eclampsia y toxemia durante el embarazo, con unos porcentajes importantes. Entonces, pues todo esto, aunque la falla renal crónica no es tan prevalente cuando uno coge pacientes de una unidad renal y mira las razones por las cuales llegaron a una diálisis, pacientes adultos, probablemente la razón, solamente menos del 3% de esas pacientes tengan una cicatriz renal o varias cicatrices renales como razón de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, en pediatría es suficientemente importante como para que les paremos bolas y le demos la atención necesaria. Entonces, yo siempre les explico a los papás que hay 3 factores, 3 cajitas que predisponen a infección urinaria. Como les dije, esto no se le pega a uno porque sí, ni por sentarse en el baño de Unicentro, ni por sentarse en el baño de la bomba de gasolina, no. Siempre tiene que haber un factor y esos factores se pueden dividir en 3 grupos. Los factores anatómicos, los factores funcionales y los factores o la predisposición genética. Yo arbitrariamente los divido, abajo lo pueden ver por edades, pero no quiere decir que uno chiquito, menor de 2 años, no pueda infectarse por un factor funcional o que un mayor de 2 años inadvertidamente tenga una malformación del tracto urinario que se pilla de forma tardía. Pero sí es mucho más frecuente que las infecciones urinarias se presenten relacionadas a factores anatómicos, o sea, malformaciones del tracto urinario, antes de que el paciente deje control de esfínteres, o sea, deje el pañal más o menos antes de los 2 o los 3 años. Otra característica de los lactantes que se infectan de la orina es que siempre suelen ser episodios febriles. Es raro ver un lactante con un episodio de cistitis. Uno los ve más de una vez asociados a manifestaciones sistémicas, así no haya un compromiso del parénquima renal. Hasta el 70% de todas las infecciones urinarias en menores de 2 años se comportan como febriles y hasta un 15% pueden dejar una cicatriz, como les mostré en la diapositiva anterior, y esa predisposición a la cicatrización parenquimatosa perdura hasta los 4 años. Por encima de los 4 años uno puede tener pielonefritis. Hay adultos que tienen pielonefritis, tienen la gamografía con pielonefritis, tienen el pegote de pus ahí, pero la probabilidad de que un adulto o un niño grande cicatrice después de una pielonefritis así sea recurrente es más baja que si tiene menos de 4 años. Las rayitas quieren decir la presentación de las infecciones según el género o según el sexo.
perdón. Entonces pueden ver que los niños, que es la rayita azul, se infectan mucho más relacionado con factores anatómicos porque es más prevalente en ellos y obviamente tienen un pico muy alto antes de los 2 años, pero después es raro ver pacientes masculinos con infección urinaria, sobre todo febril, por encima de los 3, 4 añitos, porque pues la situación, la condición anatómica de la uretra más larga hace que sea menos posible. No quiere decir que los muchachos no se infecten, también se infectan, pero se infectan menos que las niñas cuando ya controlan esfínteres. Las niñas, ahí hay un pico antes de los 2 años que corresponden a las niñas que nacen con reflujo vesicoureteral, como les dije, se presenta más en el sexo femenino, pero después sobrepasan a los niños, casi que duplican la presentación de infección urinaria cuando controlan esfínteres y por eso los factores funcionales, si bien no son exclusivos de los varoncitos, sí se presentan mucho más en las niñas. Primero porque la uretra es más corta y segundo porque las niñas somos un poco más escrupulosas a la hora de ir al baño. Entonces, si revisamos cada una de las cajitas y la idea de esta charla es saber cómo orientar la anamnesis y el examen físico para tratar de identificar en la consulta cuál es el factor predisponente. Ya todos conocemos cómo se hace el diagnóstico de una infección urinaria, todos conocemos cómo se debe tomar una muestra para hacer un buen diagnóstico de infección urinaria, todos conocemos cuál es el tratamiento de la infección urinaria, pero a veces no estamos tan conscientes de qué es lo que debemos buscar y cómo se hace un buen interrogatorio buscando el factor predisponente. Entonces, los factores anatómicos van desde leves y transitorios hasta graves y quirúrgicos, empezando por las pielestasas, que son simplemente un ureter perezoso, un ureter fofo que se ve un poquito dilatado, pero que no tiene ninguna obstrucción anatómica, pasando por el reflujo vesicoureteral hasta las situaciones mucho más severas y que casi siempre son quirúrgicas, como la estenosis piel-ureteral, la estenosis vesicoureteral y las valvas de la uretra posterior. La vejiga neurogénica, por ejemplo, se comporta como una CACUT, una malformación de la vía urinaria de características obstructivas. Y hay otros que no son obstructivos, pero que también producen infección urinaria, como los ureteroceles, aunque a veces también son obstructivos, los megaureteres y el reflujo, como se los mencioné. Entonces, estos factores anatómicos, como lo vimos en la slide anterior, se presentan casi siempre, pitan antes de los 2 años, son niños que se infectan tempranamente o uno ya tiene un antecedente de una ecografía prenatal anormal si el factor anatómico es suficiente. Entonces, ¿cuáles son las claves en el anamnesis y en el examen físico? El anamnesis, un niño que presenta una infección urinaria antes de los 2 años, uno tiene que preguntar siempre cómo están las ecografías antenatales, si tiene la posibilidad de pedirlas mejor. No importa que la mamá diga, no, es que a mí me dijeron que era algo transitorio, porque casi siempre cuando el ginecólogo hace las ecografías y ve una hidronefrosis, como el 80% de las pielestasias y las hidronefrosis leves mejoran, pues le dice a la mamá que no se angustie y automáticamente la mamá lo borra de la cabeza. Es impresionante. Después es que empiezan como a recapitular y dicen, no, pues a mí sí me dijeron algo, no, lo borra la cabeza, pues obviamente con la intención de que uno quiere que su hijo sea sano, no tiene nada, y si le dijeron que era algo que iba a pasar, pues uno le hace borrón de cuenta nueva. Pero es súper importante las ecografías antenatales porque los CACUTs, es decir, las anomalías congénitas del tracto urinario y del riñón, son las graves, son identificables con una muy buena ecografía prenatal. También es importante, aunque a veces las mamás no lo tienen tan en la cabeza, pero sí lo pueden reportar, si hay historia de polidramnios o de oligoamnios, que le puede hablar a uno o de una insuficiencia renal o de una tubulopatía fetal, y la historia de CACUTs familiares, es decir, los CACUTs se repiten porque hoy en día sabemos que esos son polimorfismos de los genes que codifican para la migración y diferenciación del tracto urinario y del sistema genital, y entonces no es infrecuente ver que en consulta uno tenga un hermanito con agenesia renal y el otro con reflujo, o uno con una ectopia renal y el otro con riñones en herradura. Este tipo de CACUT se heredan y, por ejemplo, para el caso del reflujo vesicoureteral, se hereda en un 18% de padre a hijo y en un 25% de hermano a hermano, no heredado, pero se relaciona. Entonces, siempre hay que preguntar si hay alguien en la familia con un riñón en otro lado, con alguna situación. Eso en la anamnesis. En el examen físico,
Siempre presión arterial, así las guías de pediatría digan que uno solo toma la presión arterial por encima de los 3 años. Si hay un factor predisponente urinario, es importante tomarla. La palpación abdominal, que puede ser relevante con los riñones poliquísticos o los multiquísticos o las valvas de la uretra posterior. Y en la inspección genital, siempre abrir el pliegue interglúteo. Ahí tengo dos ejemplos, uno que tiene una fosita pilonidal incompleta y otro que tiene un remanente embrionario sí, es un remanente embrionario sacro que se asocian a médulas ancladas y que pueden manifestarse como vejiga neurogénica, y a veces es muy difícil diagnosticar una vejiga neurogénica cuando el paciente todavía no controla esfínteres, pero son causas frecuentes de infecciones urinarias recurrentes y siempre hay que abrir el pliegue interglúteo. Otras cosas que puede ver uno en el pliegue interglúteo son pelitos, muchos más, hemangiomas o lipomas, y esos son pacientes que siempre hay que estudiar cómo está la patencia de esa columna. Arriba no me quedó bien enfocada porque la tomé con el celular y lo acerqué mucho. Hay una fístula preauricular, pero todo apéndice preauricular y fístulas preauriculares, aunque la asociación no es tan fuerte. Y, por ejemplo, guías como las guías NICE de Reino Unido no indican una ecografía de rutina en pacientes que tienen apéndices preauriculares o microtias o TACs preauriculares. Sí que cuando ya tienen una infección urinaria es importante que tengan una ecografía renal. 1 y 2, nuestro medio no garantiza que todas nuestras maternas tengan ecografías prenatales bien hechas, así que yo creo que es una cosa importante de ver, y cuando uno está al otro lado, no viendo las malformaciones auriculares, sino viendo los niños que han tenido infección urinaria, yo sí que he visto digamos, una asociación lo suficientemente llamativa, digamos, en consulta externa con este tipo de malformaciones y las malformaciones del tracto urinario. Cuando yo sospecho vejiga neurogénica, obviamente si todavía el niño es pequeño, les hago una ecografía del sacro. A veces es suficientemente sensible para pillarse médulas ancladas, pues porque si no, pues la situación es hacerle una resonancia, y pues esto en estas edades necesitaría anestesia general. Pero sí es importante, si uno realmente la sospecha, mirar la sensibilidad de los reflejos osteomusculares en los miembros inferiores. Entonces, traje dos ejercicios de cuáles serían las imágenes o cómo sería el abordaje de imágenes o hasta dónde profundizar si uno lo que cree es que su paciente que tuvo una infección urinaria tiene un factor anatómico, hasta dónde debo ir en imágenes, porque esos son paradigmas que han cambiado en los últimos 10 años. Entonces, por ejemplo, tengo un niño que se me infectó antes de los 2 años. Entonces pregunto cómo está la ecografía prenatal y la mamá me dice estuvo normal. Le hago una ecografía en el primer episodio, que eso es obligatorio, y sale normal. Entonces yo puedo hacerle una gamografía en el episodio agudo. Eso uno puede hacerlo o en el episodio agudo, aunque los criterios de Yodal son suficientes para que uno clínicamente diga que alguien tiene una pielonefritis, pero puedo corroborarlo con una gamografía, y si en la gamografía me sale normal, o si no le hice gamografía, pero no tiene criterios de Yodal, entonces se trata de una infección urinaria febril en un paciente que no tiene malformaciones en la ecografía ni antecedentes de ecografías anormales, y la infección urinaria, a pesar de haber sido febril, no afectó el parénquima renal. En este paciente definitivamente no me voy a realizar una cistografía miccional. Solamente lo consideraría si repite la infección urinaria o si yo veo que la situación, por ejemplo, en la ecografía después me sale alguna anormalidad. Pero aún así, realizarla si repite la infección urinaria también estaría cuestionado. Probablemente lo que nos toque con este paciente sea profundizar en algún otro factor predisponente no anatómico. Otro ejemplo, un caso hipotético 2, es un paciente que se presenta con una infección urinaria febril antes de los 2 años, tiene una ecografía prenatal anormal, le dijeron a la mamá que tenía un riñón dilatado, le hago una ecografía en el episodio agudo y me muestra una hidronefrosis. Puedo o no hacerle una gamografía en el episodio agudo y veo, por ejemplo, una pielonefritis, o veo ya un hallazgo que me sugiere cicatriz, o
no, o puedo no hacerle la gammagrafía en el episodio agudo, pero tiene criterios de Yodal y me sugiere que está cursando con una pielonefritis, pues este paciente definitivamente tendría que hacerle una cistografía porque tenemos una eco anormal y compromiso del parénquima renal y la posibilidad que tenga un reflujo vesiculolateral alto. Respecto a la gammagrafía renal, si tengo un compromiso en una inicial con pielonefritis, sí debo repetir después de los 6 meses o la debo hacer así no se la haya hecho en el episodio agudo. Y en otro caso hipotético, tengo una ecografía prenatal anormal con una ecografía renal anormal, veo una gammagrafía anormal o criterios de Yodal para pielonefritis, detecto en la cistografía miccional un reflujo vesiculolateral porque ya se la hice, entonces este paciente, el otro estudio que va a necesitar no va a ser una cistografía de control, sino una gammagrafía después de los 6 meses. Si yo a ese paciente que tiene una eco anormal o una eco o una prenatal anormal y una gammagrafía con pielo le hago una cisto y sale normal, me voy inmediatamente a buscar factores funcionales. O sea, ese es un paciente que a pesar de tener de pronto una dilatación del tracto urinario, seguramente se está infectando por un factor funcional. Tanto es así que los urólogos no operan a nadie con reflujo, con malformaciones urinarias, hasta que el estreñimiento esté controlado. Entonces, hoy en día las indicaciones de cistografía han variado. Es un niño o niña de cualquier edad con 2 o más infecciones urinarias febriles, las cistitis no entrarían ahí, o un niño o niña de cualquier edad con el primer episodio febril, pero que tenga una ecografía renal muy anormal, que se clasifique en la clasificación de la Sociedad de Urología Fetal en un UTDP2, o sea, más de 15 milímetros de dilatación, y que tenga una combinación, por ejemplo, de una temperatura mayor de 39 o un uropatógeno diferente a E. coli. Eso, digamos, este es cuestionable. Yo esperaría, o si hay, por ejemplo, ya cicatrices renales o falla en el crecimiento o hipertensión arterial. Entonces, este algoritmo que a mí me gusta mucho, que es de la Asociación Española de Pediatría, dice: si un niño o niña menor de 15 años se presenta con una infección urinaria y la ecografía es normal, y tiene más de 2 años, yo no le hago ningún otro estudio. Pero si la ecografía es normal, pero tiene menor de 2 años, menos de 2 años, y fue una infección urinaria febril, o a mí me pareció por criterios de Yodal Querota pielonefritis, puedo hacerle una gammagrafía, y si la gammagrafía es anormal, hago la cisto. Con la gammagrafía tardía, si decido hacer la tardía. Mientras que si el niño tiene más de 2 años, ya lo dije. Si el niño tiene menos de 2 años, pero la infección urinaria fue una cistitis, no necesariamente tengo que hacer ni gammagrafía ni cistografía miccional. Entonces, dejando los factores anatómicos, me voy a ir a los funcionales. Los funcionales yo los divido en 2 grupos grandes. El tercero es la hipercalciuria idiopática, que no es funcional, es metabólico y genético, pero siempre lo explico entre los funcionales. Pero los 2 primeros, que son la disfunción del tracto urinario inferior y el estreñimiento, se relacionan entre sí porque el colon y la vejiga comparten, primero, su origen embriológico, segundo, su inervación, y tercero, su espacio físico. Entonces, todo lo que afecte el colon afecta la vejiga, y esto es algo que a las mamás les queda muy difícil de entender. No es fácil y toca hacer el dibujo y reiterarlo y reiterarlo. Yo a veces vuelvo a revisar los chats que tengo con mamás y yo siempre les pongo estreñimiento, y las mamás cambian de tema. Siempre hay como este imaginario de que los niños que se infectan recurrentemente tienen alguna malformación anatómica gravísima con la que no le hemos dado al pelito, o sea, que no lo hemos identificado y que se nos está pasando algo, y cuando la situación está ante los ojos de ellas, que es un estreñimiento, que no ha sido identificado por las mamás como estreñimiento. Entonces, eso se llama disfunción vejiga-intestino. Antes se llamaba síndrome de eliminación disfuncional, hoy en día se llama disfunción vejiga-intestino, y es esa situación en donde los niños empiezan a usar mal la vejiga, a tener conductas retentivas, y por eso las claves en la anamnesis son estas. Primero, cuánto líquido toma el paciente, que es importante para el estreñimiento, pero también para la ida al baño de chichi.
El patrón de micción, cuántas veces va al baño, se levanta en la noche a hacer pipí, a qué edad dejó el pañal, esto comenzó cuando empezó a dejar el pañal, a cuántas horas va al jardín, cuánto tiempo dura en la ruta del colegio, si dura 1 hora y media la ruta y llega y tira la maleta y sale corriendo para el baño. Y hay una pregunta que yo le llamo pregunta sonda, como decía el doctor Millán, un profesor mío, que es una pregunta que a uno perfectamente le explica si esto está sucediendo y es la siguiente, cuando uno le dice a la mamá, señora, cuando la niña se levanta el domingo, lo primero que hace es no ir al baño, es decir, hace 1000 cosas y a mediodía se acuerda que tiene que ir al baño. Cuando las mamás dicen, sí, doctora, así es, uno sabe que está ante una disfunción vejiga-intestina. Entonces ahí va en el signo de Vincent-Kursey, el signo de Vincent-Kursey es esa posición de acurrucar y de bañista sorprendida que tienen un poco los pacientes que aguantan, se ponen la mano, cierran las piernas, bailan, se hacen los que se están amarrando el zapato y ponen el talón en la uretra para inhibir el reflejo de micción. Y una situación que también hay que preguntar y que está dentro de los factores funcionales es el inicio de relaciones sexuales y también, si uno mete ahí la hipercalciura, una historia familiar de litiasis que también tiene un componente familiar. ¿Qué cosas busca uno en el examen físico que le hacen uno decir esto es una disfunción vejiga-intestino? No encontré ninguna foto que mostrara exactamente a qué me refiero con la quemadura en hojita, porque las niñas que aguantan, esto obviamente es una quemadura amoniacal, pero las niñas que aguantan para hacer pipí tienen una quemadura que es mucho más en forma de hoja de fresno, es decir, alargadita, pero no es tan exterior a los labios, sino muy alrededor de los labios, porque ellas aguantan, sacan 2 o 3 goticas de orina, las 2 o 3 goticas se distribuyen alrededor de los labios, queman, porque la orina, pues ustedes saben que es muy ácida, quema en forma de lineal los genitales, o sea, los labios externos, y cuando uno ve ese tipo de quemadura, sabe que las niñas están aguantando. Otras cosas que pueden ayudar es mirar la mancha de orina en los cucos, mirar si hay mancha fecal o encopresis o escurrimiento rectal en los cuquitos, esa quemadura genital en forma de hojita que no es tan explícita como la que les estoy mostrando, sino más lineal, el reflujo vaginal, que es un flujo fétido. A veces las mamás dicen, doctora, es que le sale un flujo como de señora horrible, y eso es básicamente niñas, que suele pasar con las que son más gorditas, que hacen pipí con las piernitas cerradas y que cuando hacen chichi, una parte de la orina se mete dentro de la vagina y como suelen tener el himen parcial, pues se queda esa orina dentro de la vagina y después sale en forma de flujo oliendo pues como orina guardada, horrible. También a veces ver orina en el introito vaginal, cosas muy raras como una fístula uretrovesical puede ser, uretrovaginal, pero en general suele ser conductas retentivas. Y lo que pongo ahí abajo que es la sinex, que sería ya pues un factor anatómico, pero pues que siempre hay que buscar. Entonces, esto es lo que uno busca en la anamnesis y en el examen físico de un niño que retiene orina. También importante la anamnesis, preguntar cómo es la dinámica de la micción. No es tanto las veces que va al baño, sino cómo hace pipí. Si hace pipí en la taza de los papás, si hace pipí en la mica, si tiene un apoyo para las piernas, si hace con las piernas cerradas o abiertas, si hace a la carrera, etc. Entonces, sirve mucho, obviamente, los exámenes y lo que hacemos con estos niños son un parcial de orina y un urocultivo, y lo más importante, definitivamente, en la disfunción del tracto inferior y estreñimiento es el diario miccional e intestinal. A veces las mamás no son conscientes que los niños están aguantando tanto porque los mandan al colegio, no se enteran y vuelven por la tarde y ven que entra 2 veces y punto, y resulta que los niños no han entrado en las 8 horas que están en el baño, en el colegio, y pues terminan yendo 3 veces al baño al día y de forma normal, o sea, con las piernas cerradas y a las carreras. En las ecografías de la vía urinaria, cuando uno está sospechando una disfunción de la micción, debe ser pedida con medición de residuo postmiccional y que le midan el diámetro transverso del recto, porque frecuentemente a uno le dicen, ahí hay un bollo parqueado. Entonces las mamás no es estreñida porque hace todos los días, pero si en la ecografía le ven
mega recto con un popó ahí parqueado, pues probablemente estamos ante un niño estreñido. Y en estos repetitivos o cuando uno ve que hay mucho, que el chorro es entrecortado, que el reflejo de micción es inadecuado, que por ejemplo se orinan de camino al baño, uno puede pedir una uroflujometría libre con electromiografía, con electrodos de superficie. Este es un examen no invasivo que dura más o menos un minuto, lo que se demora a orinar. No lo hacen en todos los sitios, pero sí le dice a uno información sobre si están coordinados el piso pélvico, la uretra y el detrusor vesical. Entonces, acá hay un ejemplo del diario miccional. Yo lo mando a hacer durante 3 días, que no tienen que ser seguidos. Le digo a la mamá que espontáneamente no le diga al niño que entre al baño, sino que espontáneamente lo deje entrar, que anote la hora en que entra, cuánto hace, si tiene urgencia, si moja los cucos, si se orina en la cama, y de una vez que me pongan ahí qué ha pasado con el movimiento intestinal del niño, y pues siempre yo tengo pues la escala de Bristol plastificada en el consultorio. Yo le digo el bollograma, a los pacientes les da un poquito de pudor, pero cosas como preguntas como el niño tapa el baño o como le salen unos bollos que uno piensa que son los bollos del papá, ahí es cuando la mamá dice, ay sí, a pesar de que haga todos los días, ellas no lo tienen en la cabeza sensado como que se puede tratar de estreñimiento. Pues cuando le compara los bollos con los del papá, ahí sí se la pilla. ¿Y qué puede servir? Lo que les dije, medir el diámetro transverso del colon. Aquí vemos cómo tenemos un popó gigante con un megacolon presionando la vejiga, hace como una indentación dentro de la vejiga, y eso puede ser súper útil, además no irradia, o pues simplemente pide una radiografía de abdomen y ahí pues es elocuente que hay un gran trancón de bollos. Y lo otro es preguntar, y es lo primero que uno hace, que es la higiene de la micción, más que la limpieza, porque esto no tiene que ver con limpieza. Si hay mamás que sacan la esponjilla y le dan una limpieza a la niña como si fuera un sartén, ¿no? Entre más desepitelice uno la uretra y la zona genital, pues peor va a ser la situación. Sino higiene de micción me refiero a cómo está haciendo pipí, no solamente las veces que va al baño, que es lo que el diario miccional dice, sino cómo es la dinámica de esto. Entonces, el primer acercamiento que yo les digo es, primero tienen que tener los pies apoyados, no como sale aquí en la fotografía, porque cuando uno no apoya los pies no relaja el piso pélvico, y al no relajar el piso pélvico, toda esa secuencia de acontecimientos de la micción, para que una micción sea efectiva, pues se ve vulnerada. Entonces, eso. Lo segundo es soplar al terminar de hacer pipí. Pueden presionar el abdomen. Yo les digo que metan un peluche en el baño y presionen el abdomen al terminar para hacer un poco de valsalva forzada. Los pies siempre con apoyo. Los cucos siempre hasta los tobillos, porque deben imaginarse que tienen una pelota entre las dos rodillas, porque así de abiertas tienen que estar las piernas. A veces incluso en niños grandes les digo que se pongan al revés en la taza, es decir, que no se sienten mirando al frente, sino mirando hacia donde está el tanque de agua, para que obligatoriamente tengan que abrir las piernas. Y siempre eso va casi siempre asociado a estreñimiento o a una disfunción del intestino que termina en estreñimiento. Y yo creo que es muy pocas las veces en que yo solamente mando dieta. Yo por lo general mando ablandadores de heces cuando quiero tratar el estreñimiento, porque no es tan fácil con la dieta actual de los niños tener un hábito intestinal como el que queremos, que es básicamente, y la analogía, perdón si me les tiro la vida, pero la analogía que siempre le hago a los papás es: necesito que haga popó como helado de máquina de McDonald's, punto, no me sirve nada más duro de eso. Otra recomendación es hacer una cartilla de logros, que funciona muy bien en niños mayores de 5 años. Y por último, en factores funcionales, identificar, aunque es menos del 5%, la razón de la infección urinaria es esta, pero hay que buscarla, que es la hipercalciuria idiopática. Por eso es importante preguntar si ha habido, si hay gente con cálculos en la familia, porque eso es definitivamente heredado en herencia autosómica dominante. Y la forma como detectamos si hay hipercalciuria es pidiendo una determinación de calcio y de creatinina en orina aislada. Y pueden ver los valores que se esperan. En mayores de 2 años debe ser menor, perdón, de 0.2, y en menores de 2 años menor de 0.6. Y cuando uno hace determinaciones de calcio en orina 24 horas, debe ser menor de 4 miligramos. Es decir, cualquier valor por encima de estos
diagnostica una hipercalciuria idiopática y estas necesitan un tratamiento que se basa en dieta hiposódica, dieta hipercalémica, muchos líquidos y cuando la situación se pone peluda, diuréticos tiacídicos. Por último, entre los factores predisponentes están dos factores genéticos que son importantes. Uno es el antígeno P1 y el otro es el receptor retinoide CX intracelular 1 y 2, que ya les voy a decir por qué son importantes. ¿Qué pregunta uno en la anamnesis buscando factores genéticos? Primero, la historia familiar de infección urinaria en mujeres. Casi siempre en las niñas, en donde uno ha trabajado en factores funcionales, ya descartó factores anatómicos y se infectan y se infectan y se infectan. La mamá dice, pero ¿cómo es posible si la amiguita del jardín tampoco hace chichi, también tiene estreñimiento y ella nunca se ha infectado porque la mía sí? Y cuando uno pregunta un poco más, o la mamá o las abuelas o las tías han sufrido infecciones urinarias. Entonces uno dice, bueno, aquí definitivamente hay una presentación familiar que no es un CACUT, que no es una hipercalciuria, pero que evidentemente todas las mujeres de esta familia se infectan. También hay que preguntar, o uno tiene que pensar en que puede haber un factor genético para predisposición a cicatrices en niños en donde uno dice, no tiene algo obstructivo, se ha diagnosticado rápido, solo tuvo una infección urinaria y tiene tremendota cicatriz. ¿Qué pasó con ese huésped para hacer esta reacción inflamatoria? Y pues obviamente los niños que exclusivamente tienen factores genéticos, que son esos dos, ya voy para allá, pues tienen un examen físico normal. Aunque no quiere decir que uno no pueda tener un factor anatómico, un factor funcional y un factor genético en una sola persona. Claro que sí. Entonces, la primera predisposición es la predisposición genética a presentar cicatrices. Como les dije, eso depende del receptor CRCX1-2, que es un receptor intracelular y que está mutado. Entonces, son mutaciones pequeñas, son SNP, que son cambios de nucleótidos o sustituciones de aminoácidos, que eso normalmente no hace que uno tenga 3 ojos, sino 2. O sea, normalmente esos cambios de nucleótidos no dan mayor problema ni son variantes patológicas. Pero cuando uno tiene SNPs en los genes que codifican para la Toll-like receptor 4 o para el gen que codifica para la interleuquina 8 o para los genes de los receptores de la interleuquina 8, que son estos receptores de factor retinoide, sí que cualquier infección urinaria alta, lo suficientemente inflamatoria, puede dejar una cicatriz frente a personas que no tienen esa mutación de esos receptores. Eso está condicionado, eso salió, lo describieron en esta publicación de 2011 en Nature, en donde se detectó, aquí pueden ver el CRCX que está aquí, que es este receptor mutado que hace mucho más atrayente a quimoquinas, a citoquinas, ya todas estas sustancias humorales proinflamatorias, haciendo que definitivamente los huéspedes de esas mutaciones de esos receptores sean mucho más proclives a hacer cicatrices renales. Entonces, por este motivo y sabiendo que hay gente que está condicionada a eso, hoy en día se está hablando de algo que uno, digamos, de sentido común se lo imagina, pero que todavía no sucede como queremos, y es que ya se están, fíjense que este artículo no ha salido desde noviembre de 2021, pero ya se están pensando que de pronto hay alguna utilidad de los esteroides orales para la reducción de las cicatrices renales en niños lactantes con infecciones urinarias febriles. Entonces, aquí este es un estudio que hicieron con dexametasona, en donde probaron que había una probabilidad de reducción de las cicatrices hasta en un 50% en niños que tenían reacción inflamatoria importante con procalcitonina mayor de 1 y una probabilidad hasta en un 20% de los niños que los habían recibido. Se asocia a otro estudio también hecho con dexametasona en 2020, que es un estudio con muy pocos pacientes, en donde sí vieron que de 20 pacientes con infección urinaria, 11 de estos que recibieron dexametasona se cicatrizaron menos que el grupo control. Entonces,
pues esto es el CRCX. El otro factor genético es el subgrupo P1, que no sirve sino para eso. No lo hacen en todos los sitios, lo hacen en la Fundación Santa Fe, lo hacen en la Clínica Pediátrica de Colsanitas, en algunos otros sitios lo hacen, en el Hemocentro de Bogotá, y es un subgrupo de sangre, así como tenemos el subgrupo A, el subgrupo O, el subgrupo B, los grupos sanguíneos, pues también tenemos subgrupos y hay una gran cantidad de la población que tiene el subgrupo P1, que como les digo, solo sirve para entender esto, y es la predisposición a infectarse por bacterias que tienen fimbrias o que tienen cilios como la E. coli. Ahí pueden ver la E. coli a mano izquierda, aquí tenemos sus fimbrias y sus flagelos, y aquí pueden ver una célula del epitelio, del uroepitelio, aquí ven toda la célula, con un receptor que está, mejor dicho, feliz de recibir toda cardumen de E. coli pegadas, y por eso la gente que tiene subgrupo P1 sanguíneo tiene estos ganchos en el uroepitelio que actúan como unos receptores para que la E. coli se pegue con su fimbria y no sea tan fácil bajarla con el moco que normalmente produce el uroepitelio. Entonces ahí pueden ver este cartoon que muestra cómo más o menos el 76% de la población puede tener el P1, y ese antígeno P1 se asocia a más episodios de infección urinaria y a muchas más lesiones cicatrizales, porque el P1 no solamente está en el uroepitelio bajo, como la uretra o la vejiga, sino que también hay un receptor específico para la E. coli fimbriada en el parénquima renal. Entonces, el receptor de la vejiga es un receptor de carbohidratos, mientras que el receptor del parénquima renal para la E. coli fimbriada es un esfingolípido. Pedirles P1 a los pacientes a veces alivia un poco y que salga positivo alivia un poco la carga emocional que representan las infecciones urinarias recurrentes en los papás. Porque es echarle la culpa a la genética. Le digo, mira, esto no se puede quitar, tocaría volver a hacer al niño con diferentes papás, pero por lo menos explica que hay una cosa en la que usted ya no puede trabajar, y por eso nos toca trabajar en lo que sí podemos trabajar, que es el hábito miccional, la técnica miccional y el estreñimiento, y pues esto explica por qué la primita no se infecta y ella sí, y a pesar de que no sirve de mucho hacerlo, sí que alivia esa deuda que tienen los papás, como que sintiendo que no están haciendo las cosas bien. Es importante la fisiopatogenia del subgrupo P1 porque los arándanos funcionan, así como los esteroides se están probando para disminuir esa reactividad de las mutaciones del CRCX1 y 2. Los arándanos tienen algunos estudios, más o menos desde 2012, hay varios estudios en niños incluso, con sus propiedades específicas en pacientes que tienen ese subgrupo P1 positivo. El arándano, ahí viene su nombre, pues su clasificación, es el Vaccinium, el Marcocrapron o el Oxycoccus, y fíjense cómo tiene fructosa, que es lo que me importa que tengan, y antocianos y proantocianidinas. De resto están hechos de todas esas otras cosas. Y que es importante las proantocianidinas y la fructosa. Las proantocianidinas simulan el receptor de esfingolípidos en el parénquima renal, mientras que la fructosa simula el receptor de carbohidratos en el uroepitelio bajo. Entonces, las proantocianidinas, aunque son dosis dependientes, simulan el receptor P1 del uroepitelio, haciendo que la E. coli se pegue a un receptor falso. Entonces, por eso es dosis dependiente. A mayor cantidad de receptores falsos, mayor adherencia a receptores falsos. Y esto es lo que va a ocurrir. La E. coli se va a pegar de la fructosa que tiene el arándano y las proantocianidinas que tiene el arándano, cada una en la vejiga, el otro es del parénquima renal, y cuando la E. coli se pega de ese gancho falso, pues se orina junto con el gancho falso en el momento en que hay micción. Así que esta es la forma científica de explicar por qué los arándanos en dosis adecuadas, o sea, con una dosis de proantocianidinas adecuadas, puede disminuir la recurrencia de infecciones urinarias en pacientes que tienen esa predisposición genética. Ya para terminar, es el estudio clínico más grande en niños
con arándanos, se hizo en 192 pacientes, en nenes desde 1 mes hasta los 13 años con infección urinaria recurrente, y se comparó con trimethoprim sulfa en profilaxis y la eficacia fue similar sin reacciones adversas. También hay otro estudio, ahí lo pueden ver, el de Moodley del mismo año, con 20 niños con vejiga neurogénica, en donde compararon los arándanos con placebo, les dieron una cápsula al día por 6 meses y tuvieron unas PES muy significativas respecto a la disminución de la piuria, que es lo que uno busca realmente en las vejigas neurogénicas. No quiere esterilizarlas, pero sí quiere que no haya reacción inflamatoria. Entonces, aquí los dejo.